tenemos a otro expositor con nosotros que nos va a hablar, muy interesante, sobre los gemelos digitales, ¿correcto? Y voy a presentar al siguiente expositor. Él se llama Álvaro Jubera y es vicepresidente de Business Development de Américas de TI Mining. Es ingeniero industrial, un especialista en gemelos digitales y software de visualización en 3D, comprometido con el avance de la productividad sostenible y las mejores prácticas de minería segura, apasionado por la transformación digital, ¿no?, de la minería a nivel global. Ha logrado iniciativas muy exitosas para optimizar operaciones y maximizar la creación de valor en ellas. Tiene un historial altamente comprobado de aprovechamiento de tecnologías de punta y enfoque en la productividad integrada. Álvaro ha impulsado la rentabilidad y la reducción de costos para algunas de las minas más grandes del mundo. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Álvaro, bienvenido. Álvaro, ¿tienes 20 minutos? Sí. Este aparato te sirve para pasar la diapositiva. ¿Está vuelta? Por acá, por acá, por acá. Ya se puede poner. Perdón. Lo que pasa es que eso tiene que pasar por acá. Quítese un ponerle audio. Habla. Sí, ahora lo van a bañar. ¿Y tiene puntero? Ahí creo que no funciona. Aló. ¿Ahora sí? Súper, perfecto, muchas gracias. Gracias por participar acá. Lo que les voy a presentar hoy día es cómo una mina de tajo abierto, para que se haga una idea, una mina en la cordillera de 90 camiones de extracción del orden de las 360 toneladas. Cómo esta mina logró mejorar el cumplimiento de su plan minero a través del uso de un gemelo digital 3D en tiempo real y basado en una metodología Short Interval Control. ¿Por qué es importante la mejora del cumplimiento del plan minero? Porque finalmente lo que hacen las minas es comprometer el plan minero a sus shareholders y con eso se valoriza la empresa, por lo tanto siempre es importante lograr el cumplimiento del plan minero. Y todos sabemos que las minas tienen dificultades para cumplir el plan minero, porque es un ambiente de alta incertidumbre, de muchas variables que cambian y es difícil adaptarse a las nuevas situaciones. Esta es la agenda por la que vamos a pasar, los diferentes tópicos, metodologías y procesos, y el estudio de esta mina que utilizó este gemelo digital por más de un año. ¿Ya? Y lo primero que es importante entender lo que se llama el Value Decision Tree de una mina. ¿Cuáles son las diferentes levers o palancas de valor que tiene una mina para poder optimizar las operaciones en el corto plazo? Y en eso tenemos lo que es la salud y la seguridad, el ESG y sobre todo lo que es la excelencia operacional. Y en eso tenemos varios diferentes aspectos, pero en este estudio nos centramos principalmente en 5, que es el control de polvo, el cumplimiento del plan, la cola de camiones, la velocidad de camiones y el rendimiento de carguillo. ¿Ya? Esto lo quiero juntar con este otro gráfico que es un poco, no es tan fácil de entender. Pero ¿qué es lo que tenemos en el eje X? Es el horizonte de tiempo, desde el largo plazo al corto plazo. Y en el eje Y es cuánta intervención humana necesitamos o la mina necesita para poder optar a un óptimo, a que la mina trabaje en un óptimo de operación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy planificando la mina 5 años, 3 años, 1 año, la capacidad de optimizar la mina es de muy bajo costo en términos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se toman muchos assumptions, muchos supuestos en esta planificación de la mina de largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando me empiezo a acercar hacia el mes, hacia la semana, el día, el turno a turno, el hora a hora? Es que todos estos supuestos que se tomaron en la planificación se convierten en ser súper variables. O sea, la naturaleza de la mina es súper variable y todas estas decisiones cuando cambia cualquier aspecto implica que la mina empiece a trabajar, a operar en una condición subóptima.
y para poder volver a una condición óptima requiere mucha intervención humana. Entonces, por eso cuando me acerco ya más al hora a hora, al turno a turno, necesito mucha intervención humana para que la mina opere en un nivel óptimo. Y luego ya en el segundo, en el milisegundo, tenemos los sistemas de gestión de flota, todo lo que es la automatización, que nos permite nuevamente operar en el óptimo dadas las circunstancias sin necesariamente tener gran intervención humana. Entonces, la oportunidad que nos entrega esto es entender este Value Decision Tree, que son cuáles son las palancas más eficientes para optimizar la operación. Yo puedo utilizar en este abismo de decisiones operacionales que le llamamos. Y en este caso particular nos centramos en estas 5. Y esto, junto con esta especial metodología que hoy día gran parte de todas las operaciones mineras la están adoptando, que es el Short Interval Control. ¿Qué nos dice esto? En un proceso de alta variabilidad, si somos capaces de aumentar la frecuencia de monitoreo y control sobre este proceso, yo voy a ser capaz de, al final del periodo, lograr un resultado mucho más óptimo o beneficioso. Por ejemplo, el plan mensual de una mina. Si yo lo monitoreo una vez al mes versus si yo lo monitoreo semana a semana, las desviaciones que yo voy a hacer semana a semana van a ser mucho más pequeñas y mucho menos costosas. Y va a resultar que al final del mes yo voy a tener con menos costo un resultado mucho más beneficioso de la mina. ¿Ya? Luego, ¿qué fue lo que implementó la mina? Este gemelo digital 3D en tiempo real, que se llama T-Mining Aware, que lo que hace es conectar las diferentes fuentes de datos que ya existen en la mina. Sistemas de gestión de flota, software de planificación, modelos de bloques, topografías, todos esos datos que ya sabemos que en las minas existen, pero que no se traducen en información y no se utilizan. ¿Ya? Este sistema te permite visualizar desde un web browser, una tablet, entender en tiempo real, desde la posición actual en línea de los equipos de carguío, dónde están operando, y sobre eso montar información adicional, entregarles insights a las personas, a los tomadores de decisión, sobre dónde están las pérdidas operacionales y qué pueden hacer. ¿Por qué desarrollamos esto? Fue cuando llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, muchos ingenieros, expertos mineros tuvieron que bajar de las minas. ¿Y qué pasó? Ellos estaban muy cercanos a las minas, al sistema, a la sala de control del despacho, a los equipos de planificación, de operaciones. Entonces su conciencia situacional de qué es lo que estaba pasando en la mina era muy alta. Y el output de sus decisiones, los resultados, están basados en sus inputs. Ellos podían ir al mirador de la mina. Luego, cuando bajaron, nosotros nos propusimos el siguiente desafío. ¿Cómo logramos que su conciencia situacional de la mina sea la misma o más alta? Entonces esto es como ir al mirador de la mina, pero con mayor información incluso, donde nos permite ver algunos casos en términos de cómo mejoramos las velocidades o cómo mejoramos el cumplimiento del plan minero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy viendo este sistema del gemelo digital, que es una réplica digital, que es lo que me dice qué es lo que está ocurriendo en la mina, desde los datos, lo primero es entender que ocurrió un evento, tener esa conciencia de que ocurrió un evento. Y luego podemos correr un proceso PDAC de cómo resolver el problema. Acá vemos un ejemplo de esta mina que se dio cuenta que en un segmento de la ruta tenía una velocidad más baja que el promedio. Entendieron qué pasó, solucionaron el problema y luego hicieron la verificación de cómo fue el resultado antes y después y efectivamente mejoraron las velocidades. ¿Qué significa mejorar las velocidades? ¿Por qué es tan alto? O sea, ¿por qué es tan importante? Porque cuando planifico la mina lo hago basado en los tiempos de ciclo, en los ritmos de producción y eso está impactado directamente por mis velocidades planificadas. Si yo no cumplo mis velocidades planificadas, no voy a cumplir mis tiempos de ciclo ni tampoco mis ritmos de producción. Pero esto no funciona solo. Cuando veo este sistema, cómo lo uso, entonces es importante que este sistema considere la gestión del cambio y se embeba en los procesos de la mina. En este caso, esta mina durante el día lo ocupa 3 veces al día en la reunión de inicio de turno, el control del plan minero y la revisión de la programación. Así también el cambio de turno y otro set de actividades que la utiliza durante el día para ver cosas específicas para entender dónde están teniendo esas pérdidas operacionales. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, cómo esta conciencia situacional de la mina mejorada se ve, donde ahora los ingenieros, los expertos están viendo qué está pasando en la mina, cómo ir al mirador de la mina, que cuando ustedes han ido al mirador de la mina, siempre se da cuenta que toman la radio y empiezan a preguntar por qué pasan estas cosas, por qué los camiones están encolados, la otra pala está vacía, la pala no está operando. Bueno, ahora se pueden dar cuenta de esas cosas desde la oficina, sin tener que ir al mirador y poder tomar esas decisiones correctivas de mucho menor costo versus esperar una semana o un mes para darse cuenta de todas esas desviaciones. ¿Ya?
Y acá voy a pasar por unos casos aplicados y la validación, que es súper importante para poder generar confianza en un sistema como un gemelo digital. ¿Cómo confío que este gemelo digital realmente representa la realidad? Entonces, en este primer caso, que es el rendimiento de la velocidad de la flota, primero detectaron que en la principal rampa de acceso al fondo de mina habían velocidades más bajas que el promedio. ¿Qué fue lo que hicieron? A través de las cámaras de vigilancia detectaron que efectivamente la calidad de los caminos había reducido y esa era la causa raíz de por qué habían reducido las velocidades. Luego solucionó el problema y las velocidades mejoran, así de simple. Pero esta situación puede pasar una semana, puede pasar un mes en las mismas condiciones sin que necesariamente mejore y eso tiene un impacto muy grande en la operación y apalanca una cantidad de activos muy grandes que son todos los camiones de acarreo, ¿cierto? Toda la flota. Este otro caso tenemos un caso similar. En una rampa detectaron que habían bajas velocidades. La razón, un poco ridícula, pero habían alocado una infraestructura, unos baños cerca de la rampa y eso hacía que los camiones por precaución bajaran la velocidad. Una decisión que uno diría que no impacta mucho, pero genera un impacto muy grande en la operación y en los resultados finales de producción. Luego, la otra aproximación que le estamos dando a este sistema es la mejora del cumplimiento espacial del plan. Este sistema hoy día actualmente está actualizando en tiempo real la adherencia al cumplimiento espacial del plan. Y lo mapeamos en diferentes colores. El verde significa planificado y extraído. El amarillo significa extraído, no planificado, o sea, las desviaciones del plan, donde extraje material que no estaba planificado extraer, y el rojo significa el remanente del plan, qué cosa planifiqué, pero que yo aún no he extraído. ¿Y qué nos dice esto? Vemos claramente en las fotos que las palas están operando en zonas no planificadas y todavía tenemos algunas cordilleras o remates de caja que aún no han sido extraídas, no cumplimiento de plan. Esa pala allá ya se fue del sector, significa que la voy a tener que reposicionar en el frente de avance con un costo de oportunidad y un costo de operación muy grande. Y lo mismo sucede en la imagen de la derecha, donde tenemos nuevamente ese remate de caja o cumplimiento en la línea de programa que no se está dando. Y estas desviaciones crecen y crecen día a día. Si yo soy capaz de darme cuenta de forma lo más anticipadamente posible, esa decisión correctiva es de muy bajo costo y de muy alto valor. ¿Ya? Y acá vemos también cómo esta mina en particular lo valida, porque nosotros hacemos esta conciliación, este cumplimiento del plan en tiempo real de forma interpretada con los algoritmos que hemos desarrollado nosotros. Utilizamos los GPS de alta presión de las palas, las topografías, los planes mineros, pero luego la mina lo que hace es validarlo. Entonces tenemos los remanentes del plan que quedaron y luego con el levantamiento topográfico se dieron cuenta que efectivamente esta interpretación que hacemos nosotros es aproximadamente bastante correcta. ¿Ya? Y luego es el tercer caso, el análisis integrado, que es parte de lo más importante. El gerente de mina con sus superintendentes, que en una reunión normal se trata de dar explicaciones, de echarse la culpa, de pelear entre áreas. Ahora todos tienen acceso a la misma información, de forma remota, lo pueden entender siempre, incluso entre los cambios de turno entre los supervisores, ya saben el turno que están recibiendo o el turno que están entregando. Entonces ahora el gerente de mina con sus supervisores o con sus superintendentes lo que hacen es entender cómo lo van a hacer mejor para el día o para el turno. ¿Ya? Y ese es un cambio de paradigma bastante importante. No solamente en físico, sino que también hoy día el teletrabajo llegó para quedarse. Entonces también hacen lo mismo, todos tienen acceso a la misma información de los diferentes procesos. Planificación entiende operación, operación entiende planificación, geotecnia, perforación y voladura, y se pueden reunir en la misma reunión diaria, todos entendiendo las mismas situaciones, de cómo está operando la mina y qué es lo que se viene para el turno o para el día. Los resultados, lo más importante. ¿Qué vemos acá? En el eje X es cuánto uso le dieron a la plataforma el gemelo digital durante la semana. Y en el eje Y es el cumplimiento espacial del plan minero. ¿Ya? La línea azul significa cuánto era el nivel de cumplimiento objetivo que la mina se proponía. Y el naranjo era cuánto ellos realmente cumplieron. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que cuando lo usaban todos los días, la desviación entre lo que ellos esperaban y lo realizado era solamente un 5%, versus no usarlo y tener desviaciones de más del 30%. Eso sí lo vemos acumulado un impacto gigante en la operación y que explica bastante las desviaciones del no cumplimiento de los planes mineros. ¿Ya? Solo para concluir, entonces estas palancas de valor que se pueden ajustar en el corto plazo se ven afectadas por estas decisiones de corto plazo y en general son decisiones tomadas con información obsoleta o poco precisa o descoordinada.
¿ya? Entonces es súper importante que esos datos que ya están en las minas, que ya existen, se transformen en información y que las personas, los expertos, los utilicen, ¿ya? Luego, estas metodologías de Short Interval Control pueden conducir a mejoras significativas en los resultados operacionales de una mina. Yo diría que hoy día gran parte de las grandes minas lo están adoptando en sus metodologías y en sus nuevas formas de trabajo. Y tomar estas decisiones de forma oportuna puede cambiar las reglas del juego para justamente cumplir los objetivos. Este tipo de pérdidas operacionales tienen una ventana de tiempo. Si yo no soy capaz de tomarla en ese periodo que yo tengo para no tener esa pérdida operacional, la pierdo. Si yo me doy cuenta de la desviación en una semana, sino que un mes después, ya no hay nada que hacer. Entonces, efectivamente, la industria minera en operación, en un ambiente de alta variabilidad, tiene la oportunidad de ir a capturar esas oportunidades que se les dan, dada la incertidumbre, ¿ya? Y luego los gemelos digitales y otras herramientas tecnológicas pueden mejorar la toma de decisiones de forma oportuna, entregando un mejor entendimiento de la situación de forma más completa y actualizada. Entonces, en el fondo, un llamado, un ejemplo, un caso de estudio de cómo una mina grande que genera millones y millones de datos, hoy día está siendo capaz de transformar primero esos datos en información y luego realmente utilizarlos para apalancar sus principales activos, que es el yacimiento y toda la flota de transporte y las tecnologías que tiene. Eso, muchas gracias. Muy interesante. Tienes unos minutos para preguntas. Tenemos unos espacios para preguntas. Las puedes leer ya sea... ¿Qué ventajas competitivas principal podría encontrar frente a otros fabricantes distribuidores de Digital Twin? Es una buena pregunta. Digital Twin en la mina con visualización 3D. Hoy día los 10 clientes que tenemos han hecho una vigilancia tecnológica y no han encontrado ningún competidor. Porque nuestras principales capacidades son justamente no solamente las de integrar, nos encantaría no tener que ir a integrar a los diferentes sistemas de gestión de flota, los MINSAR, los WENCO, los Jigsaw, pero nuestra principal capacidad es la de renderizar estos datos 3D, estos datos de las minas, datos reales, datos mineros que sabemos que son complicados, que vienen con errores, ponerle una lógica minera, algoritmos mineros y darle una visualización que te permitan a ti entender en 5 minutos lo que son millones de datos en un ambiente de muy alta incertidumbre. Y esa es nuestra principal ventaja competitiva que hemos estado desarrollando en los últimos 15 años. Tomando en cuenta el efecto, ¿en qué etapa de proyecto es más oportuno adoptar los gemelos digitales tomando en cuenta el efecto económico que esto involucra? Buena pregunta. Sí, Álvaro, un poquito más fuerte. Sí, quizás habla de la inversión o el ahorro. Sí, la verdad es que un proyecto minero es de una envergadura tan grande, aunque sea pequeño el proyecto minero, que suena inverosímil entender que las minas realmente no están usando sus datos. Y todos sabemos que están generando millones de datos que se pueden utilizar. Entonces, ¿en qué momento del proyecto? No sé si cuando están comenzando, pero definitivamente cuando están operando, porque la capacidad de apalancar los activos que tiene la mina es muy, muy grande. El mismo análisis de ejecución plan de minado aplica también para socavón. Socavón me imagino que es subterráneo. Subterráneo, ¿no? Minería subterránea, sí. Pensamos en hacerlo en subterránea. De hecho, comenzamos desarrollando software para el Teniente hace 15 años, una mina de block caving bien grande. Pero la dificultad que hay ahí es la disponibilidad de la infraestructura de comunicaciones. Esto necesita que los datos estén conectados y por eso aún no hemos entrado en subterránea. Esperamos hacerlo pronto porque se han desarrollado las infraestructuras de comunicaciones en las minas de subterránea, pero por eso no hemos entrado hoy día principalmente en las minas de tajo abierto. Hoy día operamos con más de 45 minas en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y en Australia y en África. Pero eso es algo que esperamos hacer en el pronto tiempo. Muy bien. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido a hablarnos de los gemelos digitales, un tema muy interesante. Gracias. Un fuerte aplauso para Álvaro Cubera. Sí.